Nadie que estaba en aquella habitación imaginaba que ese día quedaría marcado como el momento en que la esperanza regresaría cuando todo parecía definitivamente perdido. El aire tenía ese olor inconfundible a desinfectante que se mezcla con el silencio pesado de los lugares donde las palabras ya no alcanzan para consolar. Las paredes blancas, frías, impersonales, parecían repetir una verdad que nadie quería aceptar. Humanamente, ya no había nada más que hacer. Los relojes seguían avanzando con una precisión cruel, como si el tiempo insistiera en recordar que cada segundo podía ser el último. En medio de ese ambiente donde la ciencia había hecho todo lo posible y aún así había llegado a su límite, un corazón se negaba a rendirse por completo. Porque cuando los médicos bajan la mirada, cuando los diagnósticos se vuelven definitivos, cuando los tratamientos dejan de ofrecer promesas, es justamente ahí donde la fe comienza a respirar de otra manera, más profunda, más desesperada, más real. El cuerpo estaba cansado, debilitado por meses de lucha, tratamientos, agujas, medicamentos y noches interminables en las que el sueño nunca llegaba por completo. Había días en los que incluso respirar parecía un esfuerzo inmenso, como si cada inhalación fuera una batalla que debía ganarse una y otra vez. Las voces alrededor hablaban en tonos suaves, cuidadosos, como si cualquier sonido fuerte pudiera romper el poco equilibrio que aún quedaba. Los rostros de los profesionales de salud ya no escondían la preocupación, sus expresiones eran respetuosas, pero también resignadas. No era falta de compromiso, ni de conocimiento, ni de deseo de ayudar. Era simplemente el reconocimiento de un límite humano. Y cuando el ser humano llega a su límite, muchas veces se revela otro tipo de poder que no puede medirse con máquinas ni explicarse con estadísticas. La noticia había sido clara, directa, imposible de adornar. No quedaban opciones médicas que ofrecieran una recuperación real. Solo cuidados paliativos, solo esperar, solo intentar que el dolor fuera menor mientras el tiempo hacía lo inevitable. Esa frase, repetida con delicadeza profesional, cayó como una sentencia que parecía cerrar todas las puertas visibles. Sin embargo, dentro de ese mismo instante algo diferente comenzó a moverse en el interior, algo que no tenía relación con los resultados clínicos ni con los números de un monitor. Era una mezcla de miedo profundo y una paz inexplicable que no encajaba con el escenario. Una contradicción emocional que no tenía lógica, pero que tampoco podía negarse. Muchos pensarían que en ese momento lo único que queda es rendirse. Y de hecho una parte de la mente intentaba hacerlo. Intentaba aceptar que la historia estaba llegando a su final, que el cansancio justificaba dejar de luchar, que tal vez el descanso definitivo sería una liberación. Pero otra parte más silenciosa y persistente se negaba a aceptar que ese fuera el último capítulo. No era una negación ingenua de la realidad, sino una convicción suave, casi como un susurro interno que decía que la historia aún no estaba completa. Esa sensación no venía acompañada de pruebas, ni de garantías, ni de promesas visibles. Solo estaba ahí firme como una luz tenue que no se apagaba incluso cuando todo alrededor parecía oscurecerse. Si alguna vez has estado en un momento donde las noticias médicas fueron devastadoras, sabes exactamente cómo se siente ese silencio después del diagnóstico. Ese instante en el que nadie sabe qué decir, en el que cada palabra parece insuficiente, en el que el corazón busca algo a lo que aferrarse para no romperse por completo. Tal vez mientras escuchas esta historia recuerdas una sala, un pasillo, una llamada telefónica que cambió todo. Si has vivido algo así, déjalo escrito en los comentarios. Tu experiencia puede ser la voz de esperanza que alguien más necesita leer hoy. Porque hay testimonios que no solo cuentan una historia, sino que se convierten en refugio para quienes todavía están luchando. La noche cayó lentamente sobre el hospital, y con ella llegó ese tipo de quietud que amplifica cada pensamiento. El sonido constante de los monitores, los pasos lejanos en el pasillo, el leve murmullo de conversaciones en voz baja, todo formaba un fondo sonoro que hacía imposible ignorar la realidad del momento. Sin embargo, en medio de esa atmósfera, algo comenzó a cambiar por dentro. No fue un milagro visible aún. No hubo luces extraordinarias ni manifestaciones espectaculares. Fue algo mucho más íntimo. Una necesidad profunda de orar, incluso cuando las fuerzas físicas parecían insuficientes. La oración no fue perfecta ni elaborada. No tenía palabras teológicas complejas ni frases cuidadosamente estructuradas. Fue honesta. Cruda. Llena de lágrimas silenciosas. Fue el tipo de oración que nace cuando ya no queda orgullo, cuando la dependencia de Dios deja de ser una idea y se convierte en una necesidad absoluta.
Cada palabra pronunciada en voz baja llevaba el peso de la desesperación, pero también el eco de una fe que se negaba a morir. Porque hay oraciones que no se dicen con la boca, sino con el alma entera, y esas son las que atraviesan cualquier distancia. En ese momento algo profundamente extraño comenzó a sentirse en el ambiente interior. No era una emoción eufórica ni una energía abrumadora. Era paz. Una paz que no coincidía con el diagnóstico. Una paz que no tenía explicación médica. Una paz que no eliminaba el dolor físico de inmediato, pero que transformaba la manera en que ese dolor era percibido. Como si por primera vez en mucho tiempo, el miedo dejara de tener el control absoluto. Como si una presencia invisible estuviera llenando el espacio con una certeza que no necesitaba palabras. Los minutos pasaron, luego horas. Nada externo parecía diferente. Los mismos equipos, las mismas luces, el mismo pronóstico escrito en el historial clínico. Y aún así, algo dentro había cambiado de forma irreversible. Donde antes había solo angustia, ahora había una expectativa silenciosa. No una expectativa basada en probabilidades, sino en confianza. Porque cuando la fe se activa en su forma más pura, no depende de lo que los ojos pueden ver. Depende de una convicción que nace en lo más profundo del espíritu. Tal vez ahora mismo alguien que está escuchando esta historia siente que su situación también llegó a un límite humano. Tal vez recibiste una noticia que te dejó sin respuestas, o estás acompañando a alguien que parece no tener salida. Si ese es tu caso, escribe en los comentarios la palabra FE. No como una fórmula mágica, sino como una declaración de que todavía hay esperanza incluso cuando todo parece terminado. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que Dios aún puede intervenir cuando nadie más puede, comparte este vídeo con esa persona. A veces, un testimonio llega justo en el momento en que el corazón está a punto de rendirse. Mientras la noche avanzaba, la respiración se volvió más tranquila, como si el cuerpo estuviera siendo sostenido de una manera que no dependía únicamente de la medicación. El dolor seguía presente, pero ya no dominaba cada pensamiento. En su lugar comenzó a surgir una certeza difícil de describir, como si una voz interior, suave pero firme, estuviera preparando el alma para algo que aún no era visible. Todavía no había ocurrido ningún cambio que pudiera registrarse en una gráfica o confirmarse con un examen. Y sin embargo, en lo más profundo, ya se estaba gestando el comienzo de un milagro que nadie en esa habitación, excepto Dios, sabía que estaba a punto de manifestarse. La madrugada llegó con una lentitud casi sagrada, como si cada minuto estuviera siendo sostenido por una fuerza invisible que no permitía que el tiempo avanzara con normalidad. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, ajena al pequeño universo de incertidumbre que existía dentro de aquella habitación. Adentro, sin embargo, cada sonido parecía amplificado. El bip constante de los monitores, el roce de las sábanas al moverse con dificultad, el murmullo lejano de pasos en el pasillo. Todo recordaba que la vida aún estaba allí, pero también que estaba sostenida por un hilo extremadamente frágil. El cuerpo seguía débil, agotado después de meses de lucha continua. Cada movimiento requería un esfuerzo que antes habría pasado desapercibido. Había momentos en los que incluso abrir los ojos parecía una tarea pesada, como si el peso de la enfermedad intentara arrastrar cada parte del ser hacia un descanso definitivo. Y sin embargo, algo dentro se negaba a ceder. No era una resistencia impulsada por orgullo ni por miedo a lo desconocido. Era una persistencia serena, como si una mano invisible estuviera sosteniendo el alma cuando el cuerpo ya no tenía fuerzas suficientes. En ese estado de fragilidad extrema, los recuerdos comenzaron a surgir con claridad inesperada. Momentos de la vida que parecían olvidados regresaban uno a uno, risas compartidas, promesas hechas, errores que aún dolían, oportunidades que se habían escapado. Era como si toda la historia personal estuviera pasando lentamente frente a los ojos, no con el peso de la culpa, sino con una nueva perspectiva. Cuando la vida se siente cercana a su límite, lo que realmente importa deja de ser abstracto. Las preocupaciones cotidianas pierden su tamaño, y aquello que verdaderamente tiene valor comienza a brillar con una intensidad diferente. En medio de esa introspección profunda, la oración continuó, pero ahora de una manera distinta. Ya no estaba cargada solo de súplica desesperada. Había comenzado a transformarse en conversación. Una conversación íntima, honesta, donde no era necesario ocultar el miedo ni disfrazar el cansancio.
Las palabras fluían lentamente, a veces apenas como pensamientos silenciosos, otras veces como susurros apenas audibles. No se pedía únicamente sanidad. También se pedía comprensión, propósito, incluso aceptación de lo que viniera. Porque la fe verdadera no siempre exige un resultado específico, muchas veces simplemente se entrega con confianza. Fue entonces cuando algo aún más profundo empezó a manifestarse. Una sensación cálida, suave, difícil de explicar con términos humanos. No era calor físico producido por el ambiente. Era una percepción interna, como si desde el centro del pecho comenzara a expandirse una calma que no dependía de las circunstancias externas. El dolor no desapareció de inmediato, pero dejó de sentirse como una amenaza constante. El miedo, que durante semanas había dominado cada pensamiento, empezó a retroceder lentamente, como si estuviera perdiendo su lugar. Si alguna vez has experimentado un momento en el que, contra toda lógica, sentiste paz en medio de una tormenta, sabes que esa paz no puede fabricarse. No se compra, no se fuerza, no se inventa. Llega. Y cuando llega, cambia todo. Si has vivido algo así, escribe en los comentarios qué estabas atravesando cuando sentiste esa tranquilidad inexplicable. Tu testimonio puede convertirse en una chispa de esperanza para alguien que hoy cree que su ansiedad nunca va a terminar. Las primeras horas de la mañana trajeron consigo el movimiento habitual del personal médico. Las puertas se abrían y cerraban con suavidad profesional, los pasos eran medidos, las voces cuidadosas. Los procedimientos rutinarios comenzaron como cada día, sin expectativas de resultados distintos. Nadie entraba en aquella habitación esperando un cambio significativo. Después de todo, el diagnóstico seguía siendo el mismo. Los registros clínicos no habían sido modificados. Las probabilidades continuaban siendo desfavorables. Sin embargo, quienes observaron con atención empezaron a notar detalles pequeños, casi imperceptibles. La respiración, que antes había sido irregular y forzada, parecía ahora más estable. El pulso mostraba una consistencia que no se había visto en días anteriores. El rostro, que durante tanto tiempo había reflejado únicamente agotamiento extremo, comenzaba a mostrar un leve cambio, una relajación que no coincidía con el cuadro clínico esperado. No era una transformación dramática ni inmediata. Era sutil. Tan sutil que podía atribuirse fácilmente a una variación momentánea. Aún así, dentro de aquel cuerpo debilitado, la sensación era distinta. Había una claridad mental que no se había experimentado en semanas. Los pensamientos ya no estaban dominados por la confusión ni por la desesperación. En su lugar, surgía una certeza tranquila, algo estaba ocurriendo. No había evidencia visible suficiente para afirmarlo con palabras, pero el alma lo reconocía. Como si la oración de la noche anterior hubiera abierto una puerta invisible. Tal vez mientras escuchas esto, te preguntas si realmente los milagros comienzan de manera tan discreta. La verdad es que muchas de las mayores transformaciones no llegan con estruendo. Comienzan en silencio. Empiezan donde nadie está mirando. Si crees que Dios puede estar obrando incluso cuando todavía no ves resultados, escribe en los comentarios: Dios sigue obrando. Esa simple frase puede recordarle a alguien más que la historia aún no ha terminado. Conforme avanzaba la mañana, nuevas evaluaciones fueron realizadas. Los instrumentos registraban datos que, aunque todavía no representaban una recuperación completa, sí mostraban una tendencia inesperada. Los profesionales intercambiaban miradas discretas, intentando mantener la objetividad. La experiencia les había enseñado a no adelantarse a conclusiones. Sin embargo, algo no encajaba con el pronóstico previo. Los números no seguían la dirección que se esperaba. Dentro, la paz continuaba creciendo. Ya no era solo una sensación pasajera. Era una presencia constante que llenaba cada espacio interior. La oración ahora se mezclaba con gratitud, incluso antes de que existiera una confirmación definitiva de mejora. Agradecer antes de ver el resultado puede parecer irracional para algunos, pero para quien ha aprendido a confiar, es una respuesta natural. En ese estado de quietud profunda, surgió una comprensión inesperada, independientemente del desenlace final, aquella experiencia ya estaba produciendo una transformación interior irreversible. El miedo a lo desconocido estaba siendo reemplazado por confianza. La angustia que antes dominaba cada pensamiento había perdido su fuerza.
Era como si, aun antes de cualquier diagnóstico nuevo, el alma ya estuviera siendo sanada. Nadie en la habitación podía aún declarar que había ocurrido un milagro. Los informes oficiales seguían siendo prudentes. Los procedimientos continuaban como de costumbre. Y sin embargo, algo invisible estaba cambiando el curso de la historia. Algo que no podía medirse con máquinas, pero que comenzaba a manifestarse lentamente también en el cuerpo. Lo que todavía no sabían quienes observaban desde afuera era que aquello no sería solo una leve mejoría temporal. Lo que estaba comenzando en silencio se convertiría en una evidencia imposible de ignorar. Pero ese momento, el instante en que incluso los más escépticos tendrían que reconocer que algo extraordinario había ocurrido, aún estaba a punto de llegar. El amanecer de aquel día no trajo respuestas médicas ni nuevas promesas científicas, pero sí trajo algo distinto, algo que no cabía en ninguna gráfica ni podía registrarse en ningún monitor, una sensación de quietud profunda que parecía llenar cada rincón de la habitación. No fue un milagro anunciado con trompetas ni una escena dramática digna de una película, fue más bien como si, después de semanas de tormenta interior, alguien hubiese decidido apagar el viento. El aire se sentía diferente, más liviano, más respirable, como si cada inhalación tuviera un peso distinto, como si el simple acto de abrir los ojos ya no exigiera una batalla silenciosa contra el dolor. Había pasado tanto tiempo midiendo cada minuto como si fuera el último, que aquella calma inesperada generó una mezcla extraña entre alivio y desconfianza. El cuerpo, acostumbrado a la fatiga constante, parecía no saber cómo reaccionar ante esa tregua. No era que todo hubiera desaparecido de inmediato, pero algo había cambiado de forma evidente y profunda. La presión en el pecho ya no oprimía con la misma intensidad, la respiración se volvía más estable, y el ruido constante de la preocupación, ese que nunca dejaba dormir por completo, empezó a desvanecerse como un eco que se aleja. Lo más desconcertante fue que nadie había intervenido durante la noche. No hubo nuevos medicamentos ni procedimientos extraordinarios, ni una explicación clínica que justificara ese cambio. Sin embargo, el cuerpo respondía como si una fuerza invisible hubiese tocado cada parte dañada con una paciencia infinita. Esa transformación silenciosa generaba una pregunta inevitable que latía con fuerza en la mente: ¿qué había ocurrido realmente mientras todo parecía estar en pausa? Las horas siguientes confirmaron que aquello no era una ilusión pasajera. El dolor, que antes marcaba cada movimiento como una advertencia constante, comenzó a disminuir de forma sostenida. Las manos, que habían temblado durante días enteros, recuperaban estabilidad. La energía, ausente durante tanto tiempo, empezaba a regresar como una luz tenue que crece lentamente al amanecer. No era una recuperación explosiva ni teatral, era algo mucho más profundo, más íntimo, más imposible de atribuir a una coincidencia cualquiera. Mientras el personal médico realizaba las revisiones de rutina, el desconcierto empezó a reflejarse en sus rostros. Los resultados no coincidían con el pronóstico anterior. Aquello que había sido descrito como irreversible mostraba señales claras de mejoría. Las cifras, que durante semanas solo habían empeorado, ahora avanzaban en dirección opuesta. Era como si el cuerpo hubiese decidido reescribir su propio destino sin pedir permiso. Ese momento no se vivió con euforia inmediata, sino con una emoción contenida que parecía demasiado grande para expresarse de golpe. Después de tantas noches de incertidumbre, la mente había aprendido a protegerse del optimismo excesivo. Sin embargo, en el fondo, una certeza silenciosa comenzaba a consolidarse: algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que no respondía únicamente a la lógica humana. Esa certeza no nació del deseo de creer, sino de la evidencia tangible que se manifestaba minuto a minuto. La respiración estable, el pulso más firme, la ausencia progresiva de síntomas que antes dominaban cada instante. Cada pequeño cambio se sentía como una confirmación de que aquella voz interior, aquella presencia percibida en la noche anterior, no había sido una ilusión provocada por el agotamiento. En medio de ese proceso, surgió una reflexión inevitable sobre la fragilidad humana. Durante semanas, la vida había estado reducida a números, diagnósticos y probabilidades. Todo parecía depender exclusivamente de lo que la ciencia pudiera ofrecer. Y sin embargo, en el momento en que las expectativas médicas se habían reducido al mínimo, apareció una intervención que no podía clasificarse dentro de ningún protocolo. Ese contraste no generaba rechazo hacia la medicina, sino una comprensión más amplia de los límites humanos. La ciencia había hecho todo lo posible, y precisamente por eso el cambio resultaba aún más impactante.
No se trataba de negar el conocimiento médico, sino de reconocer que había ocurrido algo que trascendía lo que cualquier especialista había anticipado. La noticia de la mejoría comenzó a circular entre quienes habían acompañado el proceso desde el inicio. Las reacciones fueron diversas: sorpresa, incredulidad, alivio contenido. Nadie quería anticiparse a una conclusión definitiva, pero la evidencia seguía acumulándose de forma constante. Cada nueva revisión confirmaba que el estado general mejoraba de manera sostenida, como si el cuerpo estuviera reconstruyéndose desde adentro. En medio de ese avance inesperado, la emoción más profunda no fue la alegría inmediata, sino una gratitud abrumadora que surgía de forma espontánea. No era una gratitud dirigida a una persona específica, sino a algo mayor, algo que se sentía presente incluso sin poder describirse con precisión. Era la sensación de haber sido escuchado en el momento más oscuro, cuando todas las palabras parecían haberse agotado. Ese sentimiento transformó la percepción del tiempo. Lo que antes era una espera angustiante ahora se convertía en una oportunidad para observar cada pequeño progreso con asombro. Cada respiración sin dolor, cada movimiento sin esfuerzo extremo, cada minuto de estabilidad adquiría un significado enorme. Era como redescubrir la vida en sus formas más simples. En ese contexto surgió una pregunta que inevitablemente conecta con cualquiera que escuche esta historia hasta el final: ¿alguna vez has sentido que, cuando todo parecía perdido, algo cambió de manera inexplicable? Si has vivido un momento así, incluso si fue pequeño, tu experiencia puede convertirse en un testimonio poderoso para alguien que hoy está atravesando su propia batalla silenciosa. Compartirlo no solo valida tu historia, sino que puede convertirse en esperanza para alguien más. Mientras la recuperación continuaba, el ambiente de la habitación también cambió. Donde antes predominaba el silencio pesado de la incertidumbre, ahora había una energía distinta, más liviana, casi palpable. Las conversaciones ya no giraban exclusivamente en torno al peor escenario posible, sino a la posibilidad real de regresar a la vida cotidiana. Esa transición emocional fue tan significativa como la mejoría física. Sin embargo, el proceso no se vivía como un final definitivo, sino como el inicio de una comprensión más profunda sobre el propósito de aquella experiencia. Cada día de recuperación traía consigo una reflexión nueva sobre lo que realmente importa cuando todo lo superficial desaparece. Las prioridades cambiaban, los miedos perdían fuerza, y la gratitud se convertía en el sentimiento dominante. En ese punto de la historia, la pregunta dejó de ser únicamente cómo había ocurrido el cambio, y empezó a enfocarse en para qué había ocurrido. La sensación de haber recibido una segunda oportunidad no se percibía como un simple alivio personal, sino como una responsabilidad de compartir lo vivido. Porque cuando alguien atraviesa el límite entre la desesperanza absoluta y la recuperación inesperada, su historia deja de pertenecerle solo a esa persona. El avance continuó de forma tan consistente que incluso los más escépticos comenzaron a reconocer que aquello no podía explicarse como una fluctuación común. La recuperación seguía una dirección clara, firme, sostenida. Cada día sumaba evidencia de que el cuerpo estaba respondiendo de una manera que antes parecía imposible. Esa transformación, lejos de generar orgullo, produjo una humildad profunda. La conciencia de que la vida puede cambiar en un instante, para bien o para mal, se volvió una certeza imposible de ignorar. Y junto con esa certeza apareció un deseo genuino de aprovechar cada momento de forma distinta, con mayor atención, con mayor propósito. Si has llegado hasta aquí escuchando esta historia, quizá no sea por casualidad. Tal vez también estás esperando una respuesta, una señal, o simplemente una razón para no rendirte todavía. Este es el punto en el que muchas personas descubren que compartir su experiencia puede convertirse en el primer paso para transformar el dolor en algo que tenga significado. La mejoría seguía avanzando, silenciosa pero firme, como si cada célula hubiese recibido una orden clara de reconstruirse. Y en medio de ese proceso una convicción comenzó a consolidarse con una fuerza imposible de negar: aquello que había ocurrido no era solo una recuperación médica, sino una intervención que había cambiado la forma de entender la vida para siempre. Los días que siguieron confirmaron lo que antes solo se intuía con cautela. Aquella mejoría que había comenzado de manera silenciosa no se detuvo ni retrocedió, por el contrario, avanzó con una constancia que terminó por transformar completamente el panorama que semanas atrás parecía irreversible. Cada nuevo examen, cada revisión adicional, cada evaluación que antes se realizaba con expectativas mínimas ahora traía resultados que nadie se atrevía a anticipar en voz alta.
Los valores que habían sido considerados críticos comenzaron a estabilizarse. Los síntomas que dominaban cada hora del día se redujeron hasta convertirse en recuerdos recientes de una batalla que parecía haber quedado atrás. La noticia de la recuperación dejó de ser una posibilidad distante y empezó a convertirse en una realidad tangible. El ambiente en aquella habitación, que durante tanto tiempo había sido escenario de incertidumbre y despedidas anticipadas, ahora se llenaba de un tipo de silencio completamente distinto. No era el silencio pesado de la resignación, sino el silencio reverente que aparece cuando algo extraordinario ocurre delante de los ojos humanos. Un silencio cargado de asombro, de gratitud contenida, de una emoción tan profunda que muchas veces no encuentra palabras suficientes para expresarse. A medida que el cuerpo recuperaba fuerza, también lo hacía la conciencia de lo que realmente había sucedido. No se trataba simplemente de haber superado una enfermedad grave. Lo que se había vivido era una transición entre dos realidades completamente opuestas, el límite humano absoluto y la intervención inesperada que cambió el rumbo de la historia. Aquello que había sido descrito como el final inminente ahora se transformaba en el comienzo de una etapa completamente nueva. Los especialistas revisaban los registros, comparaban resultados anteriores, analizaban cada detalle buscando explicaciones clínicas que pudieran justificar la evolución. Sin embargo, incluso con toda la experiencia acumulada, quedaban preguntas sin respuestas definitivas. ¿Había mejoría documentada? Sí. ¿Había recuperación observable? También. Pero el momento exacto en el que todo comenzó a cambiar no coincidía con ningún procedimiento específico ni con una modificación terapéutica reciente. Era como si, en un punto preciso de la línea del tiempo, algo hubiese intervenido sin dejar rastro medible. Ese reconocimiento no fue recibido con arrogancia ni con deseo de demostrar algo a nadie. Fue asumido con una humildad profunda. Porque cuando alguien atraviesa una experiencia que desafía la lógica conocida, la reacción más natural no es la necesidad de tener todas las respuestas, sino el agradecimiento sincero por el resultado. Y esa gratitud no se dirigía únicamente al hecho de haber sobrevivido, sino al entendimiento de que la vida había sido preservada con un propósito que todavía debía descubrirse plenamente. Salir finalmente de aquel lugar, después de haber escuchado que no quedaban opciones, se sintió como cruzar un umbral invisible. Los mismos pasillos que antes parecían interminables ahora tenían un significado completamente distinto. Cada paso era consciente, cada respiración era apreciada de una manera que antes habría parecido exagerada. La luz que entraba por las ventanas no era diferente a la de cualquier otro día, pero se percibía con una intensidad nueva, como si el mundo entero hubiese recuperado color después de un largo periodo en tonos grises. El regreso a la vida cotidiana no ocurrió de forma abrupta. Hubo un proceso de adaptación, de redescubrimiento de rutinas simples que antes se daban por sentadas. Caminar sin asistencia, dormir sin interrupciones constantes, sentir energía suficiente para realizar actividades básicas. Cada pequeño logro era celebrado internamente como una evidencia más de que lo imposible se había convertido en realidad. Pero quizás el cambio más profundo no fue físico, sino interior. La percepción del tiempo, de las prioridades, de lo que realmente importa, se transformó de manera irreversible. Las preocupaciones que antes ocupaban la mayor parte del pensamiento perdieron su peso. Las relaciones, los momentos compartidos, las oportunidades de ayudar a otros adquirieron un valor mucho más claro. Era como si haber estado tan cerca del límite hubiese limpiado el ruido innecesario que muchas veces distrae del propósito verdadero. Con esa nueva perspectiva, nació una convicción que no podía quedarse en silencio. Lo vivido no debía guardarse como una experiencia privada. Había otras personas en otras habitaciones, en otros lugares, que estaban enfrentando diagnósticos similares, sintiendo el mismo miedo, creyendo que su historia estaba llegando al final. Compartir el testimonio dejó de ser una opción y se convirtió en una responsabilidad cargada de amor. Porque una historia de esperanza puede convertirse en el punto de inflexión para alguien que está a punto de rendirse. Si mientras escuchas este relato sientes que tu situación también parece imposible, este es el momento para detenerte un instante y respirar. Tal vez todavía no ves resultados. Tal vez el diagnóstico sigue siendo difícil. Pero si esta historia te recordó que aún existe una posibilidad más allá de lo visible, escribe en los comentarios la palabra esperanza. No como un gesto simbólico vacío, sino como una decisión consciente de no cerrar la puerta antes de tiempo. Y si conoces a alguien que hoy está enfrentando una batalla silenciosa, comparte este mensaje con esa persona.
A veces, una sola historia puede sostener un corazón que está al borde de quebrarse. La vida continuó, pero nunca volvió a ser percibida de la misma manera. Cada día se convirtió en una oportunidad para agradecer incluso lo que antes parecía insignificante. El simple hecho de despertar, de respirar sin dificultad, de escuchar una voz querida, de sentir el sol en la piel. Todo adquirió una profundidad nueva. Y junto con esa gratitud constante permanecía una certeza inamovible: aquel momento en el que la ciencia había llegado a su límite no había sido el final, sino el escenario donde algo mayor decidió manifestarse. Con el paso del tiempo, quienes conocieron la historia comenzaron a verla no solo como una recuperación médica, sino como un recordatorio de que la fe, incluso cuando parece pequeña y frágil, puede sostenerse en medio de cualquier pronóstico. No todos entenderían el proceso de la misma manera, y eso estaba bien. Lo importante no era convencer, sino testificar. No era imponer una conclusión, sino ofrecer una evidencia vivida. Porque hay días que pasan sin dejar huella, y hay días que redefinen toda una existencia. El día en que la oración fue hecha con lágrimas, cuando las palabras nacieron desde lo más profundo del cansancio, quedó grabado como el punto exacto en el que la historia cambió de dirección. No fue un instante de perfección, sino de entrega total. Y fue en esa entrega donde la sanidad comenzó a abrirse camino. Ahora, cada vez que se recuerda aquel diagnóstico definitivo, ya no se siente únicamente el eco del miedo que alguna vez dominó el ambiente. También se recuerda la paz inexplicable que llegó antes de cualquier resultado visible, la mejoría que empezó en silencio, y la certeza de que incluso cuando los médicos habían hecho todo lo posible, aún quedaba una puerta abierta que nadie más podía cerrar. Si has llegado hasta el final de esta historia, quizás no sea casualidad. Tal vez necesitabas escuchar que incluso cuando todo parece terminado, aún puede comenzar algo nuevo. Si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete para seguir escuchando historias que recuerdan que la fe no es una idea abstracta, sino una experiencia viva. Comparte este mensaje para que llegue a más personas que hoy necesitan una señal de que no están solas. Y nunca olvides que hay momentos en los que la respuesta no llega con ruido ni espectáculo, sino en silencio, transformando lo imposible en una nueva oportunidad de vivir.